Evidentemente hay una coalición integrada por más de 42 países, algunos de los cuales están involucrados activamente en los bombardeos sistemáticos desde el pasado mes de agosto a la fecha sobre el espacio aéreo de Irak, pero también del norte de Siria, donde está el territorio controlado por este grupo ultraortodoxo y muy beligerante que es el autoproclamado Estado Islámico, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Ana María, ni es islámico ni es un Estado porque sus fronteras o pretendida, digamos, territorialidad no ha sido así avalada por la comunidad internacional. Por tanto, lo que llama poderosamente la atención es que esta coalición no ha podido realmente vencer y erosionar la capacidad de ataque de un grupo muy joven, muy nuevo, del cual desconocemos casi todo, pero que prácticamente tiene el control de los pozos de petróleo de esa zona en el norte de Irak, pero también de Siria, y que amenaza la paz mundial porque ya sabemos que su modus operandi es muy bárbaro, pero además recurre también a la filmografía, es decir, a escenas grabadas y después difundidas a través de las redes sociales, a través también de Internet, que se asemejan, si se quiere, a las películas fabricadas en Hollywood, tocando así la fibra sensible de los occidentales, pero también de los musulmanes que, alienados de su sociedad, quieren alistarse en filas del Estado Islámico como antaño lo hicieron para Al-Qaeda. Es impresionante esta información en la cual Obama está planteando formar una red internacional antiterrorista y que a la vez envíe este pedido al Congreso que es para extender por un periodo de 3 años estas acciones sin controles, lo cual vuelve el hecho bastante peligroso. Esta mañana la BBC de Londres señala en un artículo muy interesante la guerra contra el Estado Islámico en 6 gráficos. Es una coalición de 60 países. 14 participan de los bombardeos aéreos. En el mes de lo que va de febrero ya se hicieron 2.000 bombardeos, 10 ataques diarios en promedio. Estas son cifras que la BBC de Londres recaba del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces, uno se pregunta, reconozcan el fracaso. Esta red está funcionando. Lo que pasa es que está fracasando. Está fracasando, Ana María, porque una vez más vemos que la política exterior de Estados Unidos, cuando se trata de los conflictos bélicos en Oriente Medio, apunta a aumentar el gasto militar, es decir, a incrementar ya sean los bombardeos, ya sea la presencia también vía terrestre, quizás no de tropas estadounidenses, pero sí de tropas de países aliados árabes, por ejemplo, Jordania fuertemente implicada en los bombardeos, y ahí tenemos el triste saldo que ocurrió hace muy poquitos días con la muerte, con el asesinato quemado vivo de un piloto de apenas muy joven, 26 años, que era de nacionalidad jordana. Con lo cual, lo que vemos es que está fracasando la política exterior de Estados Unidos para Oriente Medio, pero también el método que se utiliza como barrera para que avance no solo el Estado Islámico, sino la plétora y el sinfín de grupos islamistas radicales, ya sea Boko Haram en Nigeria, ya sea Abu Sayyaf, por ejemplo, en Filipinas, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Hay que apuntar a un plano multidimensional en el combate al terrorismo islámico y no puede ser solo vía las armas. Una vez más, lejos de acercar y tender puentes con el mundo musulmán, lo que hacemos es volver a la etapa post-11 de septiembre y luego, 14 años después de esa guerra global contra el terror, no estamos mejor pertrechados que en ese momento cuando se invadió Afganistán. Estamos peor y realmente con un grupo beligerante que solamente por el control de pozos petroleros en Mosul, en el norte de Irak, tiene acceso a $1 millón diarios. Claro, con ese tipo de cifras, pero además con el mercado negro donde se vende el petróleo a la propia Turquía, a la cual no duda después en atacar el Estado Islámico, tenemos un grupo muy poderoso que además es sumamente dúctil y muy ágil a la hora de captar milicianos, ya sea en Kazajstán, ya sea, por ejemplo, en la zona de Xinjiang en China, pero también a muchísimos europeos que quieren ir a ese frenesí vengador del Estado Islámico. Susana, lo que siempre hablamos, ¿quién lo financia? ¿De dónde saca el dinero el Estado Islámico? ¿Cómo hace para...? Según los informes de la prensa, señala que disponen de $3 millones por día solo de la venta de contrabando de petróleo. Claro. Entonces, ¿quiénes son los mediadores? Exactamente. ¿Quién está lucrando con este tipo de negocio que además es clandestino? Las grandes potencias que van y bombardean. Claro. Donde está la población civil, ¿dicen algo? Y además, si se sabe las cifras que tienen, se tienen que saber los canales.
Otro que yo creo que no es necesariamente un secreto para nadie, pero que es bueno recordarlo, es el sistema Hawala. ¿Qué significa esto? Hay negocios totalmente legales, por ejemplo en Barcelona o en Bélgica o en Alemania, pero concretamente estoy siguiendo la pista de lo que está ocurriendo en Barcelona. Allí vemos que hay locutorios, por ejemplo, pertenecientes a migrantes, muchos de ellos, la mayoría musulmanes en este caso, que pagan un dinero, una comisión a un intermediario, que es el que después le da una contraseña a otro intermediario, por ejemplo en Pakistán, y ese dinero viaja sin dejar ningún tipo de rastro. No es una transferencia bancaria, es lo que se llaman los jagualardes. Bueno, esos jagualardes lo que hacen es ser simplemente como el que lleva la mula que lleva droga, por ejemplo, de Colombia a España. Bueno, ellos llevan dinero y con ese dinero lo que se está haciendo es financiar muchas veces actividades terroristas, ya sea del grupo Estado Islámico como tantos otros grupos también beligerantes que hay, porque también haríamos mal en simplificar, Ana María, yo veo que está ocurriendo eso ya. El cuco ahora es el Estado Islámico, como hasta la muerte de Bin Laden fue Al-Qaeda. Pero tenemos que entender que hay una atomización de los grupos radicales que luchan contra esa hegemonía de Occidente. Y ahí marchamos todos, porque evidentemente nos engloban a todos atrás de Estados Unidos en lo que ellos entienden que es Occidente.